Buenas tardes para todos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa La Voz del Docente. Hoy estamos con nuestro licenciado Óscar Betancourt, licenciado en Educación de Básica Primaria de la Universidad del Tolima y especialista de la Universidad de Santander. Bienvenido, profe, ¿cómo se encuentra? Compañera, bien, gracias por invitarme a este programa, un programa visto mucho por las redes sociales hoy en día. Gracias por permitirme la oportunidad de estar acá. Bueno, mi profe, pues en el día de hoy queremos compartir una serie de preguntas muy interesantes en torno a la educación de este siglo, la educación del siglo XXI. Entonces, pues quiero saber sus conceptos, su conocimiento en torno a este tema tan importante, ¿no? ¿Cuáles son para usted o quiénes son para usted esos agentes que intervienen en la educación del siglo XXI? Pues, compañera docente, mire, indiscutiblemente los niños, las niñas, los adolescentes, lógicamente que los docentes y los padres de familia son actores principales en el proceso en la educación. Pero pues a mi parecer no debería quedar solamente ahí. Esto debería ir más allá, trascender, llegar a todos y cada uno de los integrantes de un país. Esto haría pues una educación más democrática, donde participen todos y cada uno de los integrantes de un país en la construcción de un modelo educativo para nuestro país, pensando pues en nosotros mismos. Claro, muy importante eso de la educación democrática que nos habla usted, porque ese es el ideal de la educación, ¿no? Debería ser el ideal, o sea, una educación pensada por nosotros y para nosotros. Exactamente, muy bien. Y hablando en torno a esa educación actual, ¿usted cómo cree que debe ser esa activación de saberes en el proceso educativo? Bueno, para mí es indispensable que esa activación de saberes de los estudiantes o en el aula de clase se haga de acuerdo a las necesidades del estudiante. Hay dos preguntitas que yo pienso que todo maestro debe hacerse y es ¿qué quiere aprender nuestro estudiante o qué le gusta a nuestro estudiante? Esas dos preguntas son primordiales que se debe hacer un maestro antes de activar los saberes en el aula de clase. ¿Por qué? Porque esto conlleva a trabajar con las necesidades que hay en el contexto. Cuando yo hablo de un contexto, hablo de un contexto inmediato y un contexto global. De inmediato me refiero a la vereda, al corregimiento, al municipio, al departamento, al país de donde está esa escuelita o ese colegio. Cuando ya hablo de un contexto global, estoy hablando encerrando pues todo el mundo, ¿no? Hay problemáticas que son afines en un municipio, pero pues que son diferentes en otro municipio. Pero hay problemáticas que son afines a todo el mundo. Por ejemplo, el calentamiento global, Claro. ¿qué podemos decir? Por ejemplo, los residuos, las basuras, el manejo de las basuras, el reciclaje, eso es algo global. ¿Cómo influye? ¿Cómo influye? Esta activación de saberes también nos conlleva a pensar un poco también en cómo voy yo al proceso de enseñanza y aprendizaje. Esa era otra cosa. Le iba a preguntar, ¿cómo debe ser ese proceso de enseñanza y aprendizaje en estos tiempos? Retomando de la respuesta anterior, el proceso de enseñanza y aprendizaje, como lo dije anteriormente, la activación de saberes, debe estar pensado también ese proceso de enseñanza-aprendizaje en la problemática del contexto, que el estudiante aprenda a solucionar esos problemas en el aula, fuera del aula. Eso conlleva que el estudiante sea un estudiante más crítico, más pensante, ir más allá de los contenidos académicos. Esto también nos sirve en un contexto general para que el estudiante se concientice más y se apropie más de su municipio, de su departamento, de su país. Y tenga esa identidad. Identidad de la que buscamos, ¿no? Muchos de los maestros siempre hablamos de eso, de tener identidad. Bueno, compañero, ¿y cómo cree usted que debe ser dentro de todo ese proceso educativo que estamos hablando en la actualidad? ¿Cómo sería ese proceso de evaluación? ¿Qué debería tener ese proceso de evaluación? Mire que ese proceso de evaluación es una pregunta muy importante porque el proceso de evaluación siempre se ha visto como un proceso de buscar medir quién es el mejor
o quién sabe más, o quién está en el puesto 1, en el puesto 2. O sea, siempre se ha pensado para dar un puesto o para decir quién es el mejor, y pues mi opinión va en contra de eso, ¿no? El proceso de evaluación debe ser un proceso donde involucre también al estudiante, donde el estudiante aprenda y conozca de los aciertos y los desaciertos, y de ahí se genere un plan de mejoramiento de esas actividades. Y así el estudiante sabe en dónde puede fortalecer sus habilidades y en dónde tiene que fortalecer también pues sus falencias. Es un proceso de evaluación, como lo dije en un principio, pensando en una educación democrática. El proceso de evaluación debe ser también democrático, permitirle al estudiante evaluarse. No solamente el estudiante, ¿no? Junto el maestro con el estudiante, pues deben hacer ese proceso de evaluarse, identificar aciertos, desaciertos y generar los planes de mejoramiento. Y yo resumo lo que usted me dice, es en una educación de calidad. Le apuntamos a eso, le apuntamos a la educación. Todos los maestros de Colombia, yo estoy más que seguro que todos y cada uno, desde cualquier rincón de nuestro país, en su aula pequeña, hecha de madera o de cemento, con bloques, debajo de un árbol, como sea, siempre procuramos por apuntarle a una educación de calidad. Siempre estamos pensando en eso. Bueno, mi profe, muchísimas gracias por su aporte, gracias a ustedes por seguirnos. Esta fue la experiencia del profe Oscar. Gracias a ustedes por estar ahí. Gracias, profe, por asistir al programa. A usted por haberme invitado, por darme la oportunidad pues, de expresar lo que siento frente a la educación del siglo XXI. Es un honor para uno como docente estar en su programa. Es un programa pues, que se ve mucho en las redes sociales y gracias por la invitación. Bueno, nos vemos en otra ocasión y no esperen más programas como este. Adiós, bye bye.